Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los modelos de elevación digital. Básicamente vamos a hacer un pequeño análisis de uno de los principales parámetros que interviene dentro de las modelaciones hidrológicas, hidráulicas y en general. Básicamente todos los campos tienen una alta incidencia en la transformación de distintos fenómenos y ocurrencia de los mismos dentro de un ámbito o un área de estudio. Básicamente tenemos el objetivo en esta oportunidad es la de obtener y procesar estos modelos digitales de terreno utilizando diversas fuentes y extraerlos a partir de DTMs entradas para modelos hidrológicos y de tierras. Básicamente vamos a cubrir estos tópicos de la obtención de los DTMs, el procesamiento de los DTMs, la extracción de parámetros hidrológicos y de tierras y el vínculo que se puede obtener entre estos parámetros extraídos y los modelos. De manera general, podemos indicar que existe una serie de fuentes para la construcción de modelos de elevación digital. Existen, por ejemplo, a la fecha, cartas topográficas expedidas por el IGM en el caso de Bolivia, que las han obtenido a través de digitalizaciones y o con ya equipo mucho más moderno a través de herramientas de tipo láser y o drones, que es lo más la tendencia actual que existe para aplicar a la fotogrametría y la topografía y con ellos poder obtener básicamente lo que son los modelos de elevación digital. Pero no deja de ser estas cartas topográficas una de las fuentes primarias que nos permiten a través de las curvas de nivel y las interpolaciones de las mismas generar este tipo de modelos. Tenemos también la teledetección de sensores que pueden ser activos o pasivos. Tenemos de tipo radar y de tipo láser, que básicamente son los que están distribuidos en la red de internet de distintas plataformas a través de las cuales podemos acceder a esta información y con ello obtener de manera bastante amplia todos los datos de la forma de la superficie de la Tierra y más aún cuando pretendemos encarar un proyecto o un análisis en una determinada zona. Existe también lo que son los pares estereoscópicos a través de la fotogrametría. Hoy en día se sigue realizando ese trabajo con herramientas mucho más sofisticadas, obviamente, que permiten armar este tipo de modelos. Y finalmente lo que se había mencionado con anterioridad. Existen los drones, que son sensores activos, que a través de la corrección de las fajas y la planificación de vuelos de los dispositivos de drones nos permiten construir estos modelos de elevación digital. Entonces, a manera de introducción, vamos a revisar algunos conceptos de estos modelos digitales del terreno. Vamos a intervenir sobre la descripción general de lo que tenemos actualmente en la red de la Internet, algunas aplicaciones que podemos identificar respecto de estos productos, cómo los podemos obtener, cómo los podemos modificar y finalmente cómo podemos realizar la extracción de parámetros a partir de estos DTMs. El modelo digital del terreno es el acrónimo que hace referencia básicamente a tres conceptos que debemos diferenciar de una manera muy particular. El DTM, en realidad el DTM, el DEM y el DSM todos son matrices con las siguientes diferencias y o características. En el caso del DTM, esta es una matriz ordenada de números que representa la distribución espacial de los atributos del terreno. Es un mapa topográfico en formato digital y consiste no solamente de elevaciones, sino también el tipo de uso de tierra, urbanizaciones y líneas de drenaje. El DEM, modelo de elevación digital, es un subconjunto del DTM. El DEM también es una matriz ordenada de números que representa la distribución espacial de las elevaciones naturales localizadas arriba de un arbitrario datum en el paisaje. Finalmente, el DCM, el modelo digital de la superficie, es un modelo de elevación también que describe con alta precisión la superficie de la Tierra, incluyendo la vegetación, los edificios y los terraplenes, entre otros elementos que puedan haber dentro de una determinada zona de estudio. La manera de poder identificar conceptualmente la diferencia entre estos, acá tenemos la imagen de un DTM donde podemos identificar básicamente cada uno de los componentes que existe dentro de una zona de estudio. A continuación tenemos un DEM. Un DEM es eso básicamente, esa es la grilla, es el raster que comúnmente conocemos, la resolución espacial
es un término con el que debemos familiarizarnos poco a poco. Hace referencia al tamaño de cada una de estas cuadrículas, ¿ya? Entonces, esa resolución espacial nos puede permitir un mayor o menor detalle en una zona de estudio, y cada una de estas celdas contiene un valor de elevación, como pueden apreciar. Entonces, en función a esto es que se puede generar un modelo digital de elevación de nuestra zona de interés. Y finalmente tenemos el DCM. El DCM es el modelo digital de superficie, y podemos advertir en esta imagen que tenemos un alto detalle, ¿no? Tenemos los árboles, tenemos las calles, tenemos los arbustos, las avenidas, etcétera. Entonces tiene un nivel de precisión bastante eh, elevado, que nos permite realizar también análisis, principalmente en modelos hidrológicos. Entonces, estos modelos son desarrollados básicamente para simular y entender la relación de los procesos naturales bajo ciertas leyes físicas y condiciones específicas. Estos modelos varían desde muy simples a una dimensión, a muy complejos, variando o involucrando en muchos parámetros, pudiendo ser capaces de simular un ambiente en 4 dimensiones, donde tenemos el espacio dimensional incorporándole con el tiempo cuando nos referimos a análisis temporales. Los DTMs y otros mapas temáticos están siendo usados como entradas para tanto modelos hidrológicos, hidráulicos y una serie de modelos que puedan estar asociados, todos aquellos que estén de alguna manera interactuando con información espacializada, ¿no? La topografía de un área tiene un gran impacto sobre estos procesos activos en el paisaje. Es por esta situación que la topografía es un elemento básico en muchos procesos terrestres superficiales. Se usa en ecología, hidrología, agricultura, climatología, geología, pedología, geomorfología y muchas otras ciencias, como un medio tanto para explicar los procesos así como para predecir los mismos a través del modelamiento. Nuestra capacidad de entender y modelar estos procesos depende de la calidad de los datos topográficos que están disponibles. Acá podemos apreciar un par de imágenes en los que podemos advertir en la gráfica que tenemos debajo la respuesta hidrológica que tiene una cuenca plana respecto de una cuenca con muchas pendientes, ¿no? Entonces la respuesta hidráulica y hidrológica será distinta, el tema del tiempo de concentración, etcétera, etcétera, van a repercutir en la manera en cómo responden respecto a un determinado punto en un caudal superficial, por ejemplo, cuando pretendemos realizar el diseño de estructuras hidráulicas. Básicamente lo que se permite o lo que perseguimos con esto es de construir estos DTMs a partir de información topográfica existente o a través de sondeos ópticos o de microondas, ¿no? Tenemos, como habíamos hablado, una serie de fuentes, y una vez que obtenemos toda esta información, tenemos la posibilidad de procesarlos para obtener parámetros hidrológicos que son relevantes y que nos van a permitir, por ejemplo, obtener o identificar las redes de drenaje con topología, con delineaciones automatizadas de divisores de aguas, pendientes de terreno, aspectos de terreno. Nos va a permitir calcular el índice de humedad, el factor DLS. En nuestro caso, por ejemplo, más adelante vamos a determinar ese factor para poder calcular el tránsito y el transporte de sedimentos. Asimismo, al gestionar estos modelos de información digital, incorporamos parámetros extraídos de los DTMs en los modelos. Como sacamos una serie de parámetros, es necesario identificar que existen atributos topográficos primarios y atributos no topográficos. Los primeros, que son alrededor de 20, pueden ser derivados a partir de DTM, y los no topográficos no guardan una relación directa con la topografía del terreno, pero sí se pueden derivar a partir de estos para determinar ciertos tipos de parámetros. En este caso, por ejemplo, tenemos un proceso. Acá tenemos un diagrama de cómo a través de una carta se digitalizan las curvas de nivel. Estas curvas de nivel, una vez digitalizadas, se interpolan para finalmente obtener un modelo de elevación digital, ¿no? Y básicamente el principio se mantiene en función de las distancias que hay entre una y otra curva. Estas pues se van a ir interpolando en función de la altura que tengan o la cota que tenga cada una de estas curvas, y la espacialización de esta información que tenemos acá nos va a permitir obtener un modelo de elevación digital. En el caso de
los modelos de elevación digital, estas están organizadas en tres tipos de estructuras: los contornos, la grilla y la red irregular triangular. Los contornos básicamente son isolíneas de elevación, las famosas curvas de nivel, que son líneas constantes en un intervalo especificado. Son probablemente las más comunes de las representaciones de superficie del terreno, y estos mapas de contorno para la mayor parte del mundo son de fácil disponibilidad en una variedad de formatos y escalas. Las grillas, los rasters, son matrices que registran relaciones topológicas entre dos datos puntuales, ya que la estructura es similar a la estructura de almacenamiento de computadoras de las matrices, ¿no? Entonces, el manejo de estas matrices de elevación es simple, y por lo tanto los algoritmos que se emplean para el modelamiento del terreno están basados básicamente en estas grillas, que tienden a ser relativamente de cálculos directos. Y finalmente tenemos la red irregular triangulada, o el TIN, básicamente, que es una alternativa muy significativa al DEM, al raster grilla, y ha sido adoptada básicamente en numerosos SIG. De hecho, el GRAS trabaja con este tipo de información, y que consiste básicamente en convertir los contornos, interpolarlos y generar una red de triángulos, y en función a esta red de triángulos dar u obtener la forma del terreno, que nos va a dar como parámetro lo que a continuación vamos a ver. Acá podemos apreciar básicamente la diferencia, ¿no?, que hay entre un TIN y un raster. El raster es básicamente eso: son columnas y filas, cada una de esas celdas contiene un valor de elevación. Y en la red de triángulos irregulares, cada vértice de estos triángulos contiene un dato de altura, una cota, y en función a la diferencia de esas cotas es que podemos interpolar las curvas de nivel y o generar una superficie continua para poder tener la información de altitud de una determinada zona de estudio. Algunas consideraciones generales. Es muy pertinente considerar, valga la redundancia, la siguiente situación. Cuando nosotros descargamos de la red de Internet cierto tipo de productos, que son Alos Pulsares, RTM o AsterGNM, tenemos esas tres alternativas, de las más conocidas, porque existen muchas otras más alternativas de modelos digitales de elevación. Todos estos contienen una resolución espacial. Como habíamos mencionado, esta resolución espacial está asociada al tamaño de la grilla, y esta resolución espacial es la capacidad con la que un sensor o un satélite ha logrado obtener un determinado dato. Entonces, no es lo mismo tener una alta resolución que tener una baja resolución espacial. Son como las cámaras fotográficas y los megapíxeles, ¿no?, de la cámara trasera y cámara delantera de los celulares. Muchas veces las cámaras delanteras tienen una baja resolución y las cámaras traseras tienen una alta resolución. Básicamente es el mismo principio, pero en el caso particular de los modelos de elevación digital, esta resolución espacial está asociada a un nivel de detalle mucho más minucioso que uno que tiene baja resolución, ¿no? Existen comandos que nos permiten disminuir el tamaño de esta celda a esta celda, pero ojo, ese resampleo, que se denomina así, lo único que va a hacer es, para bajar de este valor a este valor, va a generar una serie de interpolaciones y o suposiciones matemáticas para poder cambiar en primera instancia el tamaño de esta celda, y matemáticamente poderla relacionar con esta celda en función a sus 9 vecinos cercanos, ¿no? Entonces me va a generar un modelo matemático que puede no estar asociado a la realidad de la forma del terreno, que es muy distinto a tomar esos datos de campo con sensores especiales, que pueden ser las imágenes obtenidas de puntos, de nubes de puntos, como son los LIDAR y o de los drones, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades de los drones? Que no pueden abarcar grandes extensiones por mucho tiempo y o pueden ser muy elevados para su tensión en costos, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esa consideración, y aquí podemos ver, ¿no?, distintos tamaños de resolución, pero estas son las resoluciones de los sensores con los que vienen de forma nativa con los productos. Nuevamente, y recalco, no porque tengamos una imagen a los Pulsar, que es una de las más conocidas, disminuirlo
a una resolución de 1 metro por 1 metro, nos va a generar un detalle de la forma de la superficie de la zona de estudio. Lo que va a hacer es un cálculo matemático. Lo que nosotros pretendemos es tener la mayor certidumbre posible en la obtención de parámetros para poder modelar y tener una abstracción de la realidad y con ello poder generar escenarios de análisis que nos permitan entender determinados fenómenos. Por eso es muy importante elegir con bastante cuidado qué tipo de producto vamos a emplear. Algunos atributos, por ejemplo, topográficos que tienen alta significancia en los análisis hidrológicos, geomorfológicos y la biología pueden estar, como se había mencionado, divididos en primarios y secundarios. Y los atributos topográficos primarios que están directamente asociados o se obtienen directamente los cálculos a partir de los datos de elevación, como la pendiente. En el caso de los atributos topográficos secundarios, básicamente nos hace referencia a una combinación de los primarios y son un índice que caracterizan una variabilidad espacial de procesos específicos que se desarrollan en el paisaje, tales como, por ejemplo, la distribución del contenido de humedad en el suelo o el potencial de erosión laminar. Con la aproximación de índices sacrificamos sofisticación física para permitir la mejora de los patrones espaciales en el paisaje. Los atributos topográficos primarios pueden ser usados directamente en el modelamiento de procesos, pendiente, aspecto, balances energéticos. Los atributos topográficos secundarios pueden ser usados en complejos procesos hidrológicos, geomorfológicos y biológicos a través de los índices que ya habíamos citado. No es posible medir muchos de estos procesos ambientales por una serie de restricciones, pero con los datos de elevación, que son usualmente accesibles, podemos inferir cierto tipo de comportamiento respecto de determinados tipos de parámetros. Acá tenemos una tablita de algunos atributos topográficos primarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la altitud, que es la elevación sobre el datum, tenemos el aspecto, que es el azimut y la pendiente, tenemos la pendiente, que es la gradiente del terreno, la pendiente de la cuenca, que representa la pendiente promedio de la cuenca y nos puede, por ejemplo, permitir calcular el tiempo de concentración. El área de la cuenca, que es el área de drenado a la salida de la cuenca, nos va a permitir determinar un volumen de escurrimiento superficial. Un área específica de la cuenca es el área de pendiente arriba por ancho unitario de la línea de contorno, que básicamente va a ser el volumen de escurrimiento o la tasa de escurrimiento a flujo permanente. La longitud de la ruta de flujo, que es la distancia máxima del flujo a un punto en la cuenca, nos va a permitir determinar tasas de erosión, producción de sedimentos, tiempos de concentración. La longitud dispersa nos va a permitir obtener la distancia desde un punto a la salida de la cuenca y nos va a permitir, por ejemplo, conocer el drenaje de suelos. La longitud de la cuenca, que es la distancia desde el punto más alto a la salida, nos va a permitir, entre otros, determinar la atenuación del flujo superficial y, por mencionar algún otro ejemplo, la curvatura, ¿no? Que es la pendiente de la curvatura del perfil de suelo, nos puede permitir determinar la velocidad de flujo, la erosión y las tasas de deposición. Estos errorcitos ortográficos los vamos a corregir para cuando les compartamos este material. Y de manera muy general vamos a revisar algunas características de los modelos que existen de distribución gratuita en la red de Internet, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos modelos de terreno radar, como se llaman. Y radar básicamente es un acrónimo del inglés de la detección del radio y del distanciamiento. Entonces, este radio establece para microondas y rango es otro término para distancia. Entonces, han sido desarrollados originalmente con fines militares y hoy en día son también ampliamente usados en aplicaciones civiles. La teledetección estándar usa la parte visible e infrarrojo del espectro electromagnético. La teledetección de microondas utiliza longitudes entre 1 centímetro y 1 metro y tiene la ventaja de que puede penetrar nubes y son independientes de las condiciones atmosféricas tales como la niebla, ¿no? Entonces lo que hace es emitir una onda y captar nuevamente esa onda. A estos se les denomina sensores activos. Emiten su señal y reciben su propia señal. Sería como el flash de una cámara fotográfica. Estos sistemas activos, como se había mencionado, la antena transmite señales de microondas hacia la superficie de la Tierra donde están
donde esas señales se dispersan, pero muchas de ellas vuelven nuevamente a la antena y son detectadas por el sensor y calcula básicamente el tiempo que tarda desde la emisión hasta la recepción de la onda, ¿no? Entonces consideran bastante la velocidad de la luz y entre otros más, y con ello pueden determinar básicamente la distancia a la que ha sido lecturada una determinada sonda. Algunas de las ventajas que tienen este tipo de sensores activos o de imágenes radar es que es posible adquirirlos los datos en cualquier momento, incluyendo la noche, y ya que las ondas son creadas activamente, las características de señal son controladas completamente, es decir, la longitud de onda, la polarización, el ángulo de incidencia, etcétera, pueden ser ajustadas también para poder realizar una serie de correcciones ortométricas, por ejemplo, para poder tener todas estas imágenes ya en un plano estrictamente horizontal. DTMs a partir de sensores activos. Por ejemplo, uno de los que más famosos productos se emplean es el SRTM, ¿no? Y el Shooter Radar Topographic Mesh. Básicamente es un acrónimo. Y en el caso del SRTM, por ejemplo, este presenta una alta homogeneidad. Los DTMs del SRTM es el primer producto a gran escala dado en forma continua, el cual no ha sido transformado en mosaicos y a partir de datos derivados de diferentes sensores, formatos y fechas, ¿no? Entonces son también de una resolución mejorada, actualmente de 30 por 30 metros, comparado al único DTM existente de 1 kilómetro de resolución horizontal, esto más o menos hace unos 10 años. Como se había mencionado, actualmente es de 30 metros de resolución con una precisión vertical de al menos 10 metros, que ofrece grandes mejoras, ¿no? De 10 metros ahora han disminuido un poco más, está alrededor de los 4 metros, depende mucho también de la zona y región de estudio. Existe disponibilidad y cobertura, los datos del SRTM no están clasificados, los datos en la banda C cubre cerca del 80% de la superficie de la Tierra, hogar del 95% de la humanidad, desde latitud 60 norte hasta la altitud 56 sur. Los datos de 30 metros de resolución se encuentran generalmente sin costo y pueden ser obtenidos a través de la red de Internet. Entonces aquí podemos ver que, bueno, hace unos 10 años, por el tema de resolución, ya significaba en su momento una gran ventaja respecto de los otros productos que estaban distribuidos en la red de Internet. Acá podemos ver un poco con la sombra verde cuál es el barrido que ha hecho este tipo de sensores sobre la superficie del planeta Tierra y los datos con los que se cuentan para poder descargarlos. La calidad de estos datos SRTM en general es que en distintos estudios realizados se han presentado buenas correlaciones entre las medidas de GPS estacionarios y los valores de elevación de SRTM cuando son áreas sin influencia notable de vegetación. ¿Sí? Entonces esta información o estas imágenes del SRTM tienen un alto grado de precisión en lugares con poca vegetación. Otros datos de este estilo radar son, por ejemplo, los halos pulsar, ¿no? Es un proyecto de Japón que ha estado vigente del 2006 al 2011 y en este caso tienen una resolución de aproximadamente 12.5 metros por 12.5 metros. Ventajas y desventajas de la resolución es que, bueno, en realidad la resolución es una gran ventaja. Lo lamentable es que simplemente existe del 2006 al 2011. Esa es la resolución temporal, un nuevo término que tenemos que ir manejando de cuándo a cuándo existen vigentes estas imágenes y en este caso están asociadas a ese periodo, ¿no? Como básicamente la geología o el comportamiento geológico de una zona de estudio tiene periodos muy grandes de tiempo comparados con el periodo de vida de una persona, de miles de años o siglos, para que sufran cambios significativos dentro de una zona de estudio, podríamos seguir empleando este tipo de zonas, pero debemos considerar que si la zona de estudio ha sufrido algún tipo de erupciones o alguna situación que haya sido tan grande que haya hecho variar la forma o la disposición y oposición de un cerro, etcétera, entonces habría que considerar emplear otro tipo de imágenes, ¿no? Entonces hay que realizar cierto tipo de consideraciones antes de elegir este tipo de imágenes
de fuentes a los pulsar. Tenemos otro tipo de imágenes que son los modelos ASTER. En el caso de los modelos ASTER, que bueno, vienen del acrónimo del Global Digital Elevation Model from ASTER. Básicamente este GDEM es un DEM también de fácil uso y de alta precisión, cubriendo básicamente toda la superficie de la Tierra y disponible a todos los usuarios sin considerar el tamaño u ubicación de las áreas de trabajo. La precisión también ha sido incrementada debido al uso múltiple de estas imágenes sobre las mismas áreas. Se ha utilizado el GDEM, pues, que son instituciones especializadas en el monitoreo de desastres, de hidrología, de energía, de monitoreo ambiental, etcétera, y pueden realizar análisis mucho más avanzados. Tiene una interfaz amigable que nos permite también realizar una selección de áreas de trabajo, ¿no? Entonces podemos aquí ver en la imagen que el DEM es generado a partir de pares estereoscópicos de imágenes adquiridas verticalmente y en ángulos desplazados y tomados sobre el mismo área. Entonces a través de pares estereoscópicos se construyen estos asteroides. Entonces toman una imagen, toman otra y en función a un ángulo de inclinación se empiezan a colocar pares de imágenes y se empiezan a construir estos pares de imágenes del tipo Aster GDEM, a diferencia de los radar que ya enviaban y recibían por interferometría los valores ya de elevación de una determinada zona de estudio. En este caso no, sacan una fotografía, luego sacan otra y se van armando los pares estereoscópicos para posteriormente generar el modelo digital de elevación. Acá podemos apreciar en sombra roja todos los datos que ha relevado la Aster GDEM, ¿no? En su momento contaba con una resolución de 60 por 60 kilómetros, actualmente también es de 30 por 30 metros. Y como se había mencionado, a partir de los pares estereoscópicos y de la superposición de varias imágenes que ha ido leyendo a través del tiempo, entonces ha permitido lograr con mayor precisión estos modelos de elevación digital. Para poder identificar, por ejemplo, la descarga de estos archivos, básicamente están asociados a los cuadrantes o a los límites que tienen cada uno de estos, dependiendo de la posición del país y o de la zona de estudio. Generalmente tiene un formato de salida de GeoTIFF con una resolución radiométrica de 16 bits. Ya podemos saber acá apreciar cuáles son la forma o los nombres con los que podemos acceder a estos datos una vez que los descarguemos. Generalmente vienen coordenadas geográficas de latitud y longitud, los que posteriormente, a efectos de realizar los análisis que a nosotros nos interesan, deben ser proyectados a coordenadas de UTM. Hay la resolución espacial de 30 metros, hay escenas de 60 por 60 kilómetros y tiene una cobertura desde el 82 grados norte, 82 grados sur, con cerca de 22.600 escenas. Acá algunas de las datos de comparación del GDEM, del Aster GDEM, del SRTM y del GTOPO 30, ¿no? Que era uno de los productos también que se empleaba bastante. La distribución, generación y distribución del GDEM estaba sujeto al METI y NASA, el SRTM es de la NASA, la USGS, y GTOPO 30 estrictamente de la USGS. El año del acceso, por ejemplo, GDEM a partir del 2009, SRTM a partir del 2003 y GTOPO a partir del 96. Una resolución espacial de 30 metros para Aster GDEM y SRTM y de 1000 metros para el GTOPO. En tanto la precisión vertical, básicamente los GDEM tienen de 7 a 14 metros, los SRTM tienen de 10 metros y los GTOPO de 30 metros. En el caso de los alas pulsar están entre los 7 y 10 metros aproximadamente. La cobertura que ya hemos mencionado, global en el caso de GTOPO, de 60 norte a 56 sur en el caso SRTM y de 83 grados de norte-sur en el caso del GDEM. Y los datos faltantes en el caso del GDEM se deben, por ejemplo, a áreas con nubosidad constante que con el tiempo ya han ido reconstruyendo esas zonas. En el caso del SRTM presentan dificultades cuando la topografía tiene zonas o regiones muy inclinadas. Cuando existe este tipo de características de zonas con altas pendientes, es probable que se encuentren cierto tipo de vacíos en las imágenes del SRTM que pueden ser posteriormente rellenados para su uso respecto a los análisis que nosotros vayamos a realizar, y respecto al GTOPO no tiene datos faltantes.
Acá podemos apreciar algo de la cobertura. Acá tenemos, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, ¿no? Esta es la cobertura con línea azul hasta acá de las imágenes de SRTM, que podemos ver que esa es la cobertura del SRTM. A eso se refiere con la parte norte y sur, ya con las latitudes y longitudes. Y esto en rojo, que es el total del cuadro, es básicamente el acceso de información que se tiene con los Aster GDEM, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Aster GDEM, podemos apreciar aquí en este punto el Monte Everest, y aquí en el SRTM nos muestra un gran vacío, ¿no? Entonces el Aster GDEM está disponible en áreas de elevada altitud y con mucha altitud que no son cubiertas, por ejemplo, por el SRTM de 3 arcosegundos. Y bueno, básicamente lo que se había mencionado, ¿no? Una imagen con 3 dimensiones, que con el ARC y SIM se puede hacer, lo vamos a hacer más adelante. Fusionada con una imagen satelital de 2 dimensiones combinadas, podemos generar un modelo en 3 dimensiones, una maqueta en 3 dimensiones que lo vamos a realizar al finalizar o en alguna parte del tramo del curso. Existen también los modelos de terreno láser. Este es otro tipo de fuente ya que están asociados a las imágenes LIDAR, y en este caso particular lo que hacen es montar un sensor que lo que va a hacer es disparar una serie de puntos. Entonces láser viene del acrónimo de inglés de la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Son sistemas que producen modelos digitales de superficie. Tienen una alta resolución, comprende un ensamblaje de varios sensores y de equipos de registro y de software especializado. El componente central es el instrumento láser, el cual permite o mide distancias básicamente, combinando este medidor con un GPS y con una altitud. Es posible determinar básicamente los 3 datos, ¿no? En el espacio, y finalmente toda esta información recopilada está sujeta a un postprocesamiento que se requiere para llegar a obtener estos sistemas láser. Como pueden ver en la imagen a la derecha, tienen los rasgos clave básicamente es que tienen una elevada precisión en el cálculo de distancias, producen DCMs de alta resolución casi en tiempo real y con poca dependencia de condiciones climáticas y del tiempo de vuelo. Las aplicaciones básicamente son todas las que podemos imaginar y utilizar, que están asociadas al levantamiento forestal, levantamiento de costas, avances de desiertos, planos de inundación, tendidos eléctricos, sistemas de distribución de agua, minería a cielo abierto, modelación de 3D de ciudades. ¿Y qué es básicamente lo que hace? Lo que hace es emitir una onda en determinadas frecuencias que pueden ser de alta o baja frecuencia, y en función a ello, a estas longitudes de onda que se disparan, puede tener lecturas a nivel de los arbustos o a nivel de suelo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver de que en una primera instancia están con todos los detalles de los techos de las casas y de los arbustos y de los árboles. Y en esta otra podemos ver que se ha quitado ya esa información y solamente tenemos la información a nivel de suelo. Este sería un DSM, este sería un DEM, ¿no? Esa es la principal diferencia que existe entre estos dos tipos de información. Nuevamente el DCM, aquí en 3 dimensiones, donde se pueden detectar árboles, arbustos, etcétera, y el DEM, donde básicamente la información se hace a nivel de suelo, ¿no? Entonces editar puede básicamente separar y registrar diferentes reflejos en un primer y un último pulso. En un primer pulso proporciona información de la parte superior de un objeto, y en un último pulso permite, por ejemplo, levantar la superficie de suelo de un bosque. En ángulos de escaneos mayores dependerá mucho también el tipo de sensor. Mientras más puntos tienen, mayor cantidad de postprocesamiento van a estar, pero la información siempre van a tener en un primer pulso y en un último pulso para poder diferenciar y discretizar aquellos que corresponden a la parte alta de una determinada zona de estudio, que puede ser un árbol o unos arbustos, y o a nivel de superficie de suelo. Entonces, básicamente tenemos algunas precisiones obtenidas, que podemos verlas en pantalla. Tiene una densidad de 1 punto por cada 16 metros cuadrados para áreas boscosas, o de 1 punto por cada 36 metros cuadrados. Podemos reducir y mucho más incluso esta resolución. La precisión que en su momento se podían obtener era de 30 centímetros, hoy en día se puede llegar a 5 por 5 centímetros, si no me equivoco. Respecto de la precisión
respecto al datum es menor a 15 centímetros por errores sistemáticos, 5 centímetros para distintos tipos de vegetación por el tema de la precisión y por la reflectancia, donde aproximadamente se tiene 30 centímetros totales de error, con un error sistemático de 10 a 20 centímetros que pueden ir siendo reducidos dependiendo de los ajustes y correcciones a ese tipo de imágenes del tipo LIDAR, ¿no? Entonces, de 10 a 20 centímetros como error sistemático versus los 10 metros que tienen las que se descargan de la red de Internet. Bueno, básicamente estas son la revisión necesaria que debería realizarse, que he visto conveniente realizar, a objeto de poder entender con mayor precisión cómo influye un modelo digital de elevación en nuestros modelos. En un siguiente video ya vamos a entrar a la parte práctica de todo lo que hemos visto. Muchas gracias por su atención.